Texan Global School. Sólidos. Prismas. Esta clase analiza las características generales de los prismas, el área de la superficie y su volumen. Un prisma es un poliedro en el cual dos de sus caras, llamadas bases, son polígonos paralelos iguales, tienen sus lados homólogos paralelos y cuyas otras caras son paralelogramos. Las dos caras se llaman bases, las otras, caras laterales. Las intersecciones de las caras son aristas. Las aristas laterales de un prisma son paralelas e iguales. La distancia perpendicular entre las bases de un prisma es la altura. Los prismas se clasifican según sus bases, como triangulares, cuadrangulares, hexagonales. Un prisma recto tiene aristas laterales perpendiculares. Un prisma oblicuo no tiene aristas o bordes laterales perpendiculares. Un prisma regular tiene bases como polígonos regulares. Y el paralelepípedo es un prisma cuyas bases son paralelogramos. Para encontrar el área de la superficie de un prisma, primero, debemos calcular el área de una base. Luego, calcular el área de una cara lateral. Y finalmente, sumar todas las áreas. En este primer ejemplo, encuentre el área total de la superficie de un prisma cuadrangular con una base de 3 pies y una altura de 5 pies. Primero, dibujaremos el prisma con las medidas dadas. Luego, desdoblamos el prisma para analizar la superficie a calcular. Podemos ver que las dos bases son cuadrados y los 4 lados son rectángulos como caras laterales. Por lo tanto, para calcular el área de una base, usaremos la fórmula de un cuadrado, como lado por lado o lado al cuadrado. Luego, para calcular el área de una de las caras laterales, usamos la fórmula de un rectángulo, como largo por ancho. Entonces, el área total de la superficie es 2 veces el área del cuadrado, más 4 veces el área del rectángulo. 2 bases y 4 caras laterales. La superficie total es de 78 pies cuadrados. En este otro ejemplo, encontraremos el área de la superficie del siguiente prisma triangular. El triángulo tiene una base de 2 metros y 3 metros de altura. El prisma triangular tiene 8 metros de altura. En base a este dibujo, podemos desdoblarlo para visualizar la superficie a calcular. Podemos ver que tiene 2 triángulos como bases, adelante y atrás. Y 3 rectángulos, como las caras laterales, abajo y los 2 lados. Este prisma es similar a una tienda de campaña. Entonces, recordemos la fórmula para calcular el área de un triángulo como base por altura sobre 2. Y el área del rectángulo como base por altura. Como resultado, el área total de la superficie del prisma es 2 veces el área del triángulo más 3 veces el área del rectángulo, resultando una superficie de 54 metros cuadrados. En clases anteriores vimos que el volumen es la cantidad de espacio encerrado por las superficies, en este caso, 2 bases que definen las caras laterales que delimitan un prisma. Un sólido se mide encontrando cuántas veces contiene algún otro sólido. La unidad propuesta es un cubo con una longitud de arista de una unidad. Por lo tanto, el volumen del prisma se puede calcular dividiéndolo en pequeños cubos con una longitud de arista de una unidad. Si las contamos, podemos ver que hay 16 unidades cúbicas. 4 unidades de largo, por 2 unidades de ancho, por 2 unidades de altura. Esencialmente, el volumen de un prisma se puede calcular multiplicando el área de la base por la altura. Podemos ver precisamente que el volumen de un prisma implica obtener el área de su base, denotada como B, y el resultado, multiplicarlo por la altura. No importa si la base es triangular, rectangular, cuadrangular, octogonal. Simplemente calcula el área de la base y multiplica el resultado por la altura para encontrar el volumen. En este otro ejemplo, encontraremos el volumen de un prisma cuadrangular con 3 pies de longitud de base y 5 pies de altura. Al dibujar el prisma podemos ver las dimensiones. Por lo tanto, encontremos el área de la base. Como es una base cuadrada, su área es la longitud de su lado al cuadrado. Entonces, el área de la base B es 3 al cuadrado, resultando 9 pies cuadrados. Este resultado, lo multiplicamos por 5 pies de altura, resultando en un volumen de 45 pies cúbicos. En este último ejemplo, encontremos el volumen del siguiente prisma triangular. El triángulo tiene una base de 2 metros y 3 metros de altura.
El prisma triangular tiene 8 metros de altura. Con base en este bosquejo, encontremos el área del triángulo, calculado como su base por su altura sobre 2. Por lo tanto, 2 por 3 dividido entre 2 es igual a 3 metros cuadrados. Este resultado, lo multiplicamos por 8 metros de altura, dando como resultado un volumen de 24 metros cúbicos. Texan Global School. Global Online Learning. Knowledge for the World. www.texanglobalschool.com